aumentando en magnitud al envejecer. Y estos cambios van a determinar ¿qué? Una disminución de tu reserva funcional. Todas las personas nacemos con una reserva funcional que nos tiene que alcanzar para toda nuestra vida. No se renueva. No es que yo voy a la estación de gasolina y lleno el tanque de mi carro cada vez que se acaba, ¿no? Una vez que esto se acaba, se acaba. Y en este tipo de pacientes, ¿cómo te llamas, doctora? Andrea. En este tipo de pacientes, esta reserva funcional ya no existe. Entonces ya no tengo cómo hacerle frente a esto. Entonces, y que esto va a condicionar respuesta anormal ante cualquier estrés, físico, emocional o ambiental. De acuerdo, lo importante es diferenciar pues esto, ¿no? Si es propio del envejecimiento como parte fisiológica o es algo anormal. Lo que ya vimos, ¿no? Las características del envejecimiento, universal, irreversible, continuo, intrínseco y heterogéneo. Ya, 35% de este envejecimiento solo depende de la genética. Solo 35%. El resto depende de los factores ambientales, estilos de vida, hábitos, estrés, etc. De acuerdo, solo 35% depende de la genética. Esto es un modelo de enfermedad. De acuerdo, tiene una base genética que está acompañada de estilos de vida y también influenciada por factores ambientales. Esto se ve reflejado en el envejecimiento del organismo que se produce a nivel funcional, celular y molecular. La alteración de este equilibrio te va a producir la enfermedad. ¿De acuerdo? Miren a qué nivel aparece, a nivel molecular. Vamos a hablar un poquito de las especies reactivas de oxígeno, que son los radicales libres, que van a ver cómo influencian en el envejecimiento, ¿no? Entonces, cambios fisiológicos, composición corporal, menos cantidad de agua, más cantidad de grasa, en el aparato cardiovascular, locomotor de los órganos reproductivos que nos vamos a ir viendo. Acá está, ¿de acuerdo? Disminuye la masa ósea, disminuye el músculo, por eso los ven en televisión, ¿no? ¿Sí? Sí ven, dice Andrea. ¿Qué pasa en la propaganda del show? ¿A partir de qué edad empieza a perder el músculo? A partir de los 40 años. A partir de los 40 años empieza a perder masa muscular. Y la masa ósea, igual, entre los 35 y los 40 años. Mientras más alto sea tu pico de masa ósea y muscular que consigas entre los 25 y los 30 años, menos probabilidad vas a tener de hacer osteoporosis y sarcopenia. Sarcopenia es la pérdida de la fuerza y la masa muscular. De acuerdo, disminuye el metabolismo basal. Como disminuye el metabolismo basal, también hay una patología que se llama anorexia del envejecimiento, o sea, el adulto mayor empieza a comer menos. Menor consumo máximo de oxígeno, por eso el paciente rápidamente se fatiga, ya cuando hace algún tipo de ejercicio. Entonces, ¿qué tenemos que hacer como recomendación? Comer menos, mayor cantidad de ejercicio y tomar líquidos. El adulto mayor no toma líquidos, tiene alterado el mecanismo de la sed. Ya no toman líquidos, por eso en golpes de calor se muere. A nivel cardiovascular hay dilatación y elongación de los grandes vasos, alteración del tejido elástico, hipertensión arterial sistólica. Además de lo que conversábamos en la mañana con mi grupo de plásticas, donde hay una mayor rigidez arterial, también se produce esta dilatación, especialmente de la aorta, justo en el nacimiento del ventrículo. ¿De acuerdo? Y esto hace de que haya mayor cantidad de hipertensión sistólica aislada en el vientre. Se van a encontrar ustedes presiones con una gran diferencial, 190/60, 180/50, por este proceso de envejecimiento. Hay menos elastina, mayor colágeno en miocardio. Solo dos órganos crecen en el envejecimiento. ¿Cuáles son? Próstata, ¿qué más? Y corazón. De acuerdo, todo lo demás disminuye de tamaño. Por esto, ¿no? Menor colágeno, menor elastina, mayor colágeno. El débito cardíaco en reposo se mantiene igual, la frecuencia cardíaca en reposo se mantiene igual, pero sí hay menor frecuencia cardíaca máxima, ¿no? Que se evidencia ante el ejercicio. Entonces el paciente cuando hace ejercicio muy intenso empieza a sentir algo de dolor de pecho, o sea, su corazón no puede latir más, llega hasta el 30, 40% máximo. O sea, si es 80, 30%, son 24, llega hasta el 96, 100 latidos por minuto. Más de eso no puede, le puede dar un infarto al paciente. Marcha y equilibrio. Aquí está la razón por la cual los adultos mayores se caen bastante. Hay menores reflejos posturales, menor velocidad de respuesta a estímulos. Pacientes que se caen antes de los 75 años, fractura de coles, muñeca. Pacientes que se caen después de los 85 años, fractura de cadera, porque ya no hay los reflejos necesarios. Hay menor masa muscular, menor flexibilidad y resistencia, por lo tanto, ejercicio. La marcha, pasos cortos, menor altura de pasos, ¿no? Han visto cómo caminan los abuelitos, ¿no? ¿No? Y se van encorvando. Entonces parecen abuelitos, los nanitos. Menor braceo, mayor base de sustentación, inestabilidad, menor fuerza y tono muscular, menor flexión del tronco. Entonces, ¿eso condiciona qué? Que el paciente se caiga. Aquí está. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ejercicio, caminar, actividad física. Cuidado con los objetos en el suelo. Cuidado con el material del piso que tenemos, porcelanato, cerámico. Prevención de caídas, la seguridad ambiental. Es importante tener las barandas.
las barandas de apoyo, en los baños, en los sanitarios, tener las barandas de apoyo para que se puedan parar y sentar del sanitario. Al lado del lavatorio, del lavabo, hay que tener unas barandas para que ellos se puedan coger, en la ducha de igual manera. Priorizando siempre su independencia funcional, ¿de acuerdo? Mientras el adulto mayor pueda hacer las cosas con seguridad, que las haga. Porque si no voy a llegar a una sobreprotección y voy a inmovilizar al adulto mayor, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa con los órganos de los sentidos? La visión, ya viene la presbicia, pues menor agudeza visual, ve mal de cerca, ¿no? Vemos a los abuelitos que están ahí midiendo cómo van a poder leerse. Mayor sensibilidad, contrastes y brillo, mala visión del verde, buena del rojo, acomodación más lenta. Acá tengo un problema yo con los abuelitos. Mis lentes que uso yo son multifocales. De acuerdo, o sea, por donde vea yo veo igual. Pero muchos de los adultos mayores utilizan lentes bifocales, ¿no? Por acá ven de lejos y por acá ven de cerca. Esos lentes son muy peligrosos por esta acomodación lenta de cristalino. Sobre todo cuando hay desniveles. Si es plano no va a pasar nada. Pero cuando hay desniveles pueden ver la grada más alta de lo que es. Entonces el adulto mayor va a golpear, ¿no? Se va a ver y va a golpear. El problema es que la vea más baja de lo que es. Se va a tropezar y se va a caer. Por eso yo particularmente no recomiendo el uso de lentes bifocales en los adultos mayores. Lentes por separados. Lentes para leer, anteojos de sol, chequeo de enfermedades frecuentes, cataratas y otros. Eso es importante. Las pérdidas visuales se pueden prevenir. ¿Cuáles son las mayores causas de pérdida visual? ¿Ya? Retinopatía diabética, ¿no es cierto? La segunda, glaucoma, ¿de acuerdo? Tercera, cataratas. ¿Se pueden prevenir? Sí. El glaucoma de repente no, pero se puede controlar. Pero la retinopatía diabética sí. ¿De acuerdo? Con un buen control metabólico, sí se hizo. Control anual con el oftalmólogo, sí se puede prevenir. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que hacer que nuestros adultos mayores tengan ese tipo de alteraciones. Audición, presbiacusia, fallo de la audición neurosensorial bilateral, principalmente de tonos altos. Por eso es que los viejos no escuchan a las mujeres, porque la voz de la mujer es más aguda. Y cuando grita, se vuelve mucho más aguda. Entonces el adulto, no, en cambio el varón tiene la voz más gruesa. Entonces lo que tenemos que hacer para podernos comunicar con los abuelitos es hablar lento, con voz más no ronca, sino un poco más formada y no gritarle, ¿no? Señor, ¿cómo está? Vocalizarlo mejor, ¿de acuerdo? Mi esposa trabaja en el hospital donde yo trabajo y trabajaba en referencias y se andaba peleando con los abuelitos. Señor, tiene que ir al hospital nacional. Y hay un vidrio, ¿no? Que los dividía. ¿Que tiene que ir al hospital nacional? ¿Qué? Al hospital nacional, pero ¿por qué me grito, señorita? ¿No? Entonces hasta que le enseñé eso, hasta que le enseñé a hablar así, señor, tiene que ir al hospital nacional. Ya, señorita, ¿cuándo? El miércoles a las 8 de la mañana. Gracias, señorita. Ya no gritaba, ¿no? Y había una mejor comunicación. Entonces, los audífonos, sí, son importantes, sí son recontra importantes, pero el problema es que le hacemos la audiometría, decimos qué tipo de audífonos va a utilizar, pero no les enseñamos cómo utilizarlos. ¿Ya? Un paciente de no oír nada, cuando usa los audífonos, tiene una gran información auditiva. Entonces, ¿qué hace el paciente adulto mayor? Como tiene una gran información auditiva, todo esto me vuelve loco, no lo voy a usar. Me fastidia, me incomoda. Entonces, esto tiene que ser bien claro. Señor, póngase los audífonos en la noche, cuando haya menos gente en su casa. Póngaselos por 20, 30 minutos, para que se vaya acostumbrando a la información que él va a recibir. Una vez que ya se haya acostumbrado al audífono, recién se lo voy poniendo durante el día. Al mes, estimo yo que recién voy a salir a la calle con sus audífonos. Si no, no los va a utilizar, pero nadie les explica esto. Con el gusto, ¿qué pasa? Se estimula el sabor amargo, disminuyen los otros sabores y hay menos saliva. Esta menos saliva será importante. Sí, pues, ¿por qué? Para comer. Ya, imagínense ustedes, ¿han almorzado? ¿Sí? ¿Quién como ustedes? Yo no. Entonces, ahorita yo me imagino que es una parrilla, así, un cuadrilo, una picaña, así, voy a empezar a salivar, ¿no es cierto? Entonces, prepararme para comer. Entonces, ellos no tienen saliva. Entonces, generalmente, ¿qué pasa? Hay una mala práctica de que como no pueden pasar las cápsulas, ¿qué hacen? Las saban, ¿no? Las saban. ¿Ya? ¿Y qué pasa con el omeprazol, por ejemplo? ¿Ustedes han visto la capsulita del omeprazol? ¿Qué trae? Trae unos microgranulitos, que son chiquititos. Y eso no se pasa, pues. ¿Con qué grupo vimos que hacía la...? No, pues no fue un paciente privado. Había una señora que tomaba la pregabalina en cápsulas, ¿de acuerdo? Y que agarraba, abría la cápsula y las iba pasando de este en este y viendo más o menos cómo pesaba.
La pregabalina viene de 75 miligramos, la mitad 37.5, ¿no es cierto? O sea, como en una capsulita que pesa menos de 2 gramos vas a poder determinar pues, si está mitad. Y no tenía balance. La misma paciente dice que no tengo balance. Entonces es imposible. Entonces, y él lo abre y se lo damos, ¿no? Pero no tiene saliva para mezclar eso. Entonces, ¿cómo van a poder comer para empezar? Entonces, por eso es de que hay que darles otra textura de alimentos a los adultos mayores. ¿Qué pasa con el sistema inmunológico? El timo involuciona, disminuye la inmunidad celular, sobre todo dependiente de los linfocitos T. La inmunidad humoral es anormal, menor capacidad de formar anticuerpos, pero sí se pueden formar autoanticuerpos. Por eso, hay enfermedades, y eso fue una pregunta que yo les hice a la reumatóloga, porque ahora mucho estamos viendo en adultos mayores lupus, vasculitis, será por esto, ¿no? Lo que pasa es que ahora sí tenemos cómo detectar, después le pedimos un ANCA-C, anticuerpos citrulinados, y no sé qué tantas cosas más que se han inventado para detectar estas enfermedades, y los estamos detectando más. O sea, veo más pacientes adultos mayores que tienen autoanticuerpos. Entonces, esta es la función. Esto te explica por qué el hemograma, especialmente los blancos, no tienen cambios de inicio. Porque el sistema inmunitario está alterado. Entonces, no es que esté bien, está alterado. Y con las formas atípicas de presentación de la enfermedad, entonces mi paciente va a hacer que si yo no tengo la pericia o la habilidad de poder detectar ese tipo de alteraciones, mi paciente se va a complicar muchísimo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué tenemos que hacer para fortalecer nuestro sistema inmunológico? Vacunas. ¿De acuerdo? ¿Qué vacunas? Neumococo, influenza, COVID, aunque ya nadie se quiere vacunar contra el COVID, ¿no? ¿Cuántas vacunas tienen ustedes? ¿En cuántas se quedaron? ¿4 tiene usted? ¿Y la bivalente? También. ¿También? No, 5. Son 5. Yo me quedé en la tercera. La tercera ya no más, ahí no más, suficiente. ¿De acuerdo? Pero sí es, las que están más estudiadas son influenza y neumococo. Otra vacuna que yo recomiendo que se pongan es la vacuna contra el herpes zóster. Hay vacuna contra el herpes zóster, ¿de acuerdo? Cuesta un poco caro. Sí, la vacuna cuesta como 450 soles, pero es dosis única, ¿de acuerdo? Que les podría ayudar. Obviamente hepatitis B, ¿de acuerdo? Hemófilos, influenza y pertussis también, la triple. Tétanos, difteria y pertussis, perdón, que también es importante. Ustedes se han hecho vacunar contra todo eso, ya van a entrar al internado. Ojo, ¿cuál es el lugar más peligroso para ser internado? ¿Ah? No, independientemente del hospital, ¿cuál es el área más peligrosa para hacer el internado? ¿Dónde? No. ¿Ah? No. ¿Dónde? Emergencia. ¿Por qué la emergencia? Porque llega paciente complicado, llega paciente con trastorno de conciencia. Ustedes saben, si van a ir a una sala donde se trata TBC, van a ir sin máscara. Así, van a poner su máscara, no suelen 95. ¿De acuerdo? Pero en emergencia no saben si va a llegar o no. Si ese paciente que está a punto de intubar, de repente está tosiendo o está con secreciones bronquiales, no saben si tiene tuberculosis o tiene VIH. El lugar más peligroso para hacer el internado para ustedes es la emergencia. Tienen que cuidarse mucho en la emergencia. En la hospitalización ya saben que tiene su paciente, pero en la emergencia es lo que no sabemos. Entonces, cuidado. Por eso es que la vacuna contra la hepatitis B, el tétanos, el neumococo, la influenza es importante en ustedes. ¿Se han hecho vacunar? ¿Tienen su carnet de vacunación? Espero que sí. La función renal disminuye el número y función de los glomérulos. ¿De acuerdo? Disminuye el flujo plasmático renal, hay inadecuada respuesta a alteraciones del balance de agua y electrolitos. Por eso es que tenemos que tener cuidado con los diuréticos, lo que comentábamos anteriormente. O sea, yo no puedo ser tan reactivo. Ante edemas, darle diuréticos, por favor. La creatinina plasmática sola, mal indicador de función renal. ¿De acuerdo? ¿Dónde sale la creatinina? Del músculo, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Y qué es lo que tiene menos el paciente adulto mayor? Músculo. Entonces, esto no me sirve. Acá yo les puse una fórmula que era de mis épocas. La fórmula de Crocop-Gault. ¿De acuerdo? 140 menos de datos, multiplicado por el peso, por creatinina por 72. Y si es mujer, 0.85 porque la mujer tiene menos masa muscular. Pero ahora ya hay otras. En sus smartphones tienen. Yo uso mucho con la MDR4. ¿Ya? Que ustedes lo ponen ahí, introducen la edad y la creatinina y simplemente tienen ya la depuración. Entonces hay que calcular la depuración de creatinina o la tasa de filtración. En cuanto al envejecimiento y sueño, 50% de los adultos mayores tienen problemas de sueño. La estructura del sueño cambia, sí, pues hay mucho menos sueño profundo. El sueño REM se mantiene igual. Este sueño, al ser acá muchos cambios, el sueño de ustedes jóvenes
Es así, ¿no? Sueño superficial, sueño profundo, sueño superficial, sueño profundo. ¿De acuerdo? En adulto mayor, sueño superficial, profundo, sueño superficial, profundo. Se sube y baja. Por eso es que fácilmente se vuelve un sueño interrumpido, insuficiente, ¿de acuerdo? Pasa mucho tiempo de porcentaje en cama que durmiendo. O sea, si se acuesta, pero no duerme. ¿Ya? ¿A qué hora se va a dormir? A las 6. ¿Y duerme desde las 6? Ah, no, pero doctor, yo me duermo recién como a las 10 más o menos. Pero estamos contando desde que fue a las 6. ¿No es cierto? Mayor latencia puede estar considerando el sueño. Entonces, hay que hacer higiene del sueño. Falta de sueño tampoco no es igual a benzodiazepinas. Hay que tener cuidado con eso. El sistema nervioso de la memoria, esta leve disminución de la memoria, olvidos. Si estos olvidos no interfieren con mi vida normal, es parte del proceso normal de envejecimiento. O sea, si mi paciente olvida dónde deja sus llaves, pero eso no le permite seguir haciendo sus cosas como pagar sus recibos, ir en la mañana a comprar el pan, llevar a sus nietos al jardín, qué sé yo, no me preocupa. Lo que me preocupa es cuando estos problemas, estos olvidos, van produciendo alteraciones de sus actividades diarias. O sea, todos los días mi papá sale a comprar el pan, doctor, pero un día ha llegado con una bolsa con papas y el otro día ha traído arroz y no ha llegado el pan. Nos provoca gracia, ¿no? Dice, pero mira la abuelita ya está viejita, pues. Pero eso puede ser el inicio de una demencia. No es normal que se desoriente, que repita varias veces lo mismo, que no reconozca familiares, se pierda al salir, confunda los billetes. Si hace todo esto, está alterando su funcionalidad habitual. Entonces, ¿qué va a pasar? Que el paciente ya puede tener una demencia. Si no pasa nada de esto, es un olvido frecuente de la edad. Déficit de atención probablemente. Entonces, actividad intelectual mucha. ¿Qué pasa con la piel? Se mezcla el envejecimiento fisiológico más el fotoenvejecimiento. ¿No han visto la piel de los adultos mayores? Es una telita de cebolla, ¿ya? ¿Cómo evalúan la hidratación en un paciente adulto mayor con el signo del pliegue? Es imposible, porque todos tienen signo del pliegue positivo. Ya todos los están deshidratados. Doctor, la mucosa oral, el respirador bucal del paciente. O sea, ¿cómo evaluar el tono del globo ocular? ¿Cierto? Pálpense sus ojitos, ese es el tono que debe tener normalmente para ver la hidratación. ¿De acuerdo? Aparecen pues las arrugas, atrofias de la dermis, menos tejido adiposo, encanecimiento, uñas delgadas y de crecimiento lento, fragilidad capilar, ¿no? Los abuelitos, doctor, tengo unas manchas rojas, dices, ¿no? Y encima le damos aspirina. Pues unas semejantes equimosis tienen en los brazos. Lenta cicatrización y curación de infecciones, menor producción de vitamina D. Además que los adultos mayores en nuestro medio por lo menos andan con manga larga, ¿no? ¿Por qué? Por el sol, que es tan dañino. Recomendaciones: baños cortos con agua tibia y jabón neutro. Jabón neutro. Yo utilizo acá mucho los sintéticos, de acuerdo, es sin detergente. Lubricación frecuente con cremas adecuadas también. No sé por qué los adultos mayores utilizan menos de Pravia, ese jabón que es pura química, ¿no? Entonces, evitar baños vigorosos, o sea, no pueden frotar mucho la piel, se les puede salir. Una recomendación: cuando ustedes hagan maniobra dolorosa para ver si el paciente está consciente o inconsciente, a un viejo nunca le hagan esto, le van a despellejar. Y la mujer te va a decir, Si usted le hizo eso, doctor, mi hermano viene así. Entonces, ¿qué hace? Una forma de probar dolor es las apófisis mastoides, o si no, agarran su lapicero y lo ponen en el lecho unguial y lo apretan. Pónganse el lapicero en su lecho unguial y apretan. ¿Pero cuándo? Si no me avisan, yo lo hago. Duele, es muy doloroso. ¿De acuerdo? ¿Duele o no duele? Excelente. ¿Duele? Más o menos, no tanto como lo que pateas, pero bueno. Pero sí duele. O sea, tú lo apretas y es bastante doloroso. ¿De acuerdo? Entonces no hagan esta maniobra así, no le hagan menos así, le hagan, se van a despellejar. ¿De acuerdo? Entonces hay que cortar las uñas y todo lo demás. Entonces, no es envejecimiento normal tener demencia, depresión, incontinencia, caídas y movilidad. Esto no es normal. ¿Es normal perder los dientes en el envejecimiento? Sí. No. ¿Por qué perdemos los dientes? Porque no vamos al odontólogo. Pero no es normal perder los dientes en el envejecimiento. Obvio. ¿De acuerdo? Entonces, esto no es normal. Conclusiones: con el envejecimiento ocurren cambios fisiológicos a todas las personas que no determinan limitaciones importantes. Hay que aprenderse a adaptar a los cambios. Cuando tú envejeces tienes dos posibilidades: o te adaptas a los cambios, como yo, que me adapté a no tener pelo, de acuerdo, que ya me lo tengo que cortar porque ya está grande, y me puede agarrar mi mujer y me puede agarrar de ahí. Entonces, o reniegas contra los cambios que se van produciendo en el envejecimiento. Si tú reniegas contra esos cambios, vas a tener un envejecimiento atroz. Y no solamente para ti, sino para la familia. ¿De acuerdo? Controlarse para detectar enfermedades a tiempo. El médico no está solamente para ir cuando uno esté enfermo. Hay que prevenir. ¿Ya? Y de cómo vivamos va a depender cómo vamos a envejecer. Teorías del envejecimiento. Hay dos, no estocásticas y no estocásticas. ¿De acuerdo? O sea, las estocásticas son aleatorias, las no estocásticas programadas. Esto es más fácil. Ya, vamos a avanzar.
Estas son las teorías estocásticas del error catastrófico, del entrecruzamiento, del desgaste, de los radicales libres. Esta teoría es la que más apoya el proceso de envejecimiento. ¿De acuerdo? La teoría de los radicales libres. La otra son las programadas, pues, ¿no? Del marcapaso y las genéticas. ¿Cuánto de porcentaje influye la genética en el envejecimiento? ¿Cuánto? 35%. Nada más. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué son los radicales libres? Son moléculas inestables, muy reactivas, que tienen uno o más electrones disparejos, que van quelando, van quitándolos, van robando los electrones de otras moléculas, creando una reacción en cadena de desestabilización molecular. ¿Se acuerdan que hablábamos del proceso de envejecimiento que empezaba a nivel molecular, que empezaba la enfermedad? Esta es la razón. Por las especies reactivas de oxígeno, o por las ROS, que se le llama, que son los radicales libres. Esta es la teoría que más apoya el proceso de envejecimiento. ¿De acuerdo? Entonces, ¿de dónde vienen los radicales libres? Vienen de dos fuentes. Pues de las fuentes internas, la respiración, la digestión, el metabolismo genera radicales libres. Y de las fuentes externas, la contaminación, toxinas, la luz solar, el humo. O sea, por todos lados nosotros mismos producimos reacciones o radicales libres. Entonces, por eso hay una teoría anti-aging, o sea, anti-envejecimiento, que debes consumir antioxidantes. Pero no funciona. Pero los que tienen esa teoría dicen que sí tienes que consumir antioxidantes, ¿no? Vitamina E y todas las cosas esas. Es otro grupo que genera mucha controversia, pero lo podemos discutir. De acuerdo, esta es la teoría del error catastrófico. Con el paso del tiempo se produciría acumulación de errores en la síntesis proteica. No todo es perfecto, ¿no? Por más que nuestro cuerpo sea perfecto, pueden haber pequeños errores que cuando se van produciendo paulatinamente, entonces van a alterar la función celular, ¿no? Especialmente las mitocondrias, que es lo que se daña. De acuerdo a la teoría del entrecruzamiento, hay enlaces entre proteínas y otras macromoléculas celulares que determinarían este proceso de envejecimiento y el desarrollo de enfermedades dependientes de la edad. Que estos entrecruzamientos no son normales, se empiezan a juntar. Esto habla del DNA y todo. Ya, ustedes saben que la tiamina y todos los demás, la timina, los componentes del ADN tienen unas parejas, ¿no es cierto? Ya estos entrecruzamientos se producirían en parejas anormales, lo cual produciría enfermedad y proceso de envejecimiento. ¿De acuerdo? La acumulación de productos de desecho, lo mismo, que esto no, en realidad no sé por qué lo han puesto, no es relevante para ustedes como estudiantes. De repente para mí como especialista sí, para mis residentes. Pero lo que quiero que sepan de acá de las teorías del envejecimiento es que la teoría que más apoya el proceso de envejecimiento es la teoría de los radicales libres. ¿De acuerdo? Que nosotros mismos la producimos. ¿Sí? Estas son las teorías del marcapaso y la teoría genética, ¿no? Todos tenemos un fin. La máxima longevidad que supuestamente puede tener el ser humano es 120 años. Es la máxima longevidad de nuestra vida. ¿De acuerdo? Esto viene desde los 70, que se han encargado de ver cuánto va a vivir el ser humano, ¿no? Pero mientras no podamos controlar el proceso de aterosclerosis, la degeneración de colágeno, la disminución de elastina, no vamos a vivir más de 120 años, por lo menos hasta ahora. ¿De acuerdo? ¿Y qué podemos hacer para envejecer mejor? Miren cómo es el envejecimiento. Primero debemos saber cómo es el envejecimiento normal, reconocer los cambios, educación para un envejecimiento saludable. ¿Qué puedo hacer yo cuando llegan mis pacientes al geriatra por primera vez? Si es que ha tenido una buena costumbre de hacer ejercicio, puedo hacer mucho. Si no ha tenido la costumbre de hacer ejercicio y de tener hábitos saludables, puedo hacer no mucho. ¿De acuerdo? Porque es diferente que te llegue un viejito ya pues postrado, que te llegue en silla de ruedas, a que te llegue un abuelito vital, ¿no? Caminar. ¿De acuerdo? Entonces, para eso tengo que saber qué cosa es lo que tengo que hacer. Prevenir y tratar a tiempo es importante. Ya hacer un diagnóstico precoz, oportuno, ya los visitas a los médicos, mantenerse activo, lo que no se usa se pierde, hacer ejercicio, actividad intelectual. ¿Han visto ustedes a Paddy Jones? ¿La conocen? La bailarina británica, que hace eso, tiene su red en TikTok, que empieza a bailar y la empiezan a revolotear así, su bailarina que tiene como 28 años creo, la tira al cielo, la recoge, la pasa por acá, le da vueltas, y la abuelita está recontra vital. Paddy Jones se llama. Eso es sinónimo de envejecimiento exitoso. ¿De acuerdo? Han escuchado mucho de esto ustedes. Dieta mediterránea, ¿no es cierto? Bastante consumo de aceitunas, de grasas buenas, de vino, ¿ya? Pero un buen vino, ¿ya? Por el efecto del resveratrol. Un buen vino. Tabaco, ¿cuántos fuman acá? Aunque sea ocasionalmente. Todos, creo. Cuando vamos a una fiesta todos fumamos, ¿no? Porque no somos los únicos. Ya, pero el cigarrillo es porque mucho daño que hace. Médico de cabecera. Tiene que haber un médico de cabecera. Yo cuando era niño me acuerdo que se enfermaba mi abuelo, iba un médico. Se enfermaba mi mamá, iba el mismo médico. Se enfermaba mi tío, iba el mismo médico. Me enfermaba yo, iba el mismo médico. ¿No hay otro médico?
Pero es que funcionaba así, médico de cabecera, los conocía a todos. Este papel ahora va a ser hecho por el médico de familia. Hay una especialidad que se llama medicina familiar, que va a hacer esto, va a ser el médico de cabecera. Muchos médicos, muchos remedios, muchos efectos colaterales. Sonamos, ¿de acuerdo? Y se presentan todas las cascadas. Evitar la polifarmacia y la automedicación, eso es importantísimo. ¿Ustedes ya han recetado? Sí, ya han recetado, son alumnos de sexto año, no sé cómo no van a recetar. Ustedes son unas autoridades en salud en su casa, más si no hay nadie, ustedes son los primeros que van a ser médicos. Ya han recetado, pero tienen que conocer sus fármacos, qué cosa es lo que van a recetar. Y no el beneficio que les van a aprobar, sino lo que les puede hacer, lo que les puede pasar. Vacunas que ya conversamos, ¿ves? Acá está herpes zóster, difteria, tétanos y pertussis, hepatitis B, que son vacunas importantes. Hay que tener descanso y hobbies, ¿no? Tenemos mucho tiempo libre en la etapa del adulto mayor, entonces tengo que dedicarme a aprender nuevas cosas, nuevos intereses. La depresión y la ansiedad, esta es la pandemia que viene ahora, post-COVID. Antes del COVID ya había depresión y ansiedad, pero es una pandemia que se va a multiplicar mucho. Combatir el insomnio es importantísimo. Nuevo rol social, familiar, ¿no? Los abuelos juegan con los nietos. Muchos de los ancianos hacen depresión cuando la mamá dice me voy a mudar de casa y le quitan al nieto o a la nieta. Sonar, porque con ellos juegan. Ellos les enseñan muchas cosas. No aislarse, ser útil para otros. Esto de mantener los contactos con la pandemia se ha perdido muchísimo, ¿no? Mi mamá tenía su grupo de viejitos que se iban los panderos todos los meses. Ahora ya no puede. Ya no la dejamos, siempre hay temor, ¿no? Y es más, muchos de ellos ya no están, ya se murieron. Entonces, pero sí ha habido, muchos de ellos han aprendido a manejar la tecnología, ¿no? Así como está manejando la tecnología, pues acá, Caroline, ¿no es cierto? El nuevo rol espiritual, aceptar el nuevo rol, cercanía espiritual y preparación ¿para qué? Preparación para morirse, para dejar esta vida. También tenemos que hablar de eso, ¿no? Se llama también los años dorados. ¿De acuerdo? Entonces, aprender a conocer, adaptarse a los cambios. La herencia tiene un papel relativamente menor en longevidad. La elección de estilos de vida saludables modifica positivamente el envejecimiento. Nunca es tarde para empezar. Si nunca han hecho ejercicio, pueden empezar a hacerlo. Si han hecho ejercicio, continúen haciéndolo, a pesar de que no tengan tiempo. De cómo vivamos va a depender cómo vamos a envejecer. Esto parece Susy Díaz. ¿No la conocen a Susy Díaz? ¿La conocen? Tenía razón. ¿Qué decía Susy Díaz? ¿O qué dice? Vive la vida y no dejes que la vida te viva, ¿cierto? Pero mejores palabras no he podido tener esa tipa, es un genio. Entonces, más importante que añadir más años a la vida es dar más vida a los años. Se le hemos acomodado bonito y hemos sacado eso, pero Susy Díaz lo dijo. Vive la vida y no dejes que la vida te viva. Así que, así es, iluminada. Sí. Es sido una tipa interesante, ¿no? Miren lo que la pone. Muy bien, preguntas chicos, ya para que se vayan. Sí, doctor, una consulta. Una consulta. Usted dijo que los diuréticos hacían que el cuerpo retenga más líquido. No, jamás. ¿Cuál era la consecuencia? Que pierdan líquido, sodio y electrolitos, sodio y potasio. Ya, el paciente se deshidrate. Por eso es que los diuréticos no son adecuados, salvo en las enfermedades que hemos mencionado, ¿no? Yo estaba hablando de edemas, por si acaso, ¿no? Cuando dije de los diuréticos estaba hablando de los edemas, ¿ya? Pero si tiene insuficiencia renal, cirrosis hepática, insuficiencia cardíaca, vamos a tener que usar los diuréticos. ¿De acuerdo? Gracias. Muy bien. Y los, ¿cómo se llaman? El medicamento que tomaron el grupo. El captopril sublingual. Sí, entonces solo sirve cuando tiene patología. No, ojo, ya me he hecho acordar, tenía que decirles. Los medicamentos tienen tienen indicado una vía de administración, ¿no es cierto? Los supositorios, ¿por dónde se los voy a poner? Por la nariz. Es otra cosa, doctor, por la nariz es otra cosa. De repente el señor es un hombre de grandes aspiraciones, ¿no? Sí puede entrar. ¿Qué entra? ¿Por dónde van los supositorios? Por la vía rectal, pues, ¿no? ¿Por dónde van los óvulos vaginales? Por la vía vaginal. ¿Por dónde va los medicamentos por vía oral? Por la boca, ¿cierto? O sea, y hay otra vía que es la vía sublingual. ¿Ya? ¿Por qué les hice poner el captopril sublingual al grupo? Porque primero no es una vía indicada. Para hacer la vía sublingual, el comprimido tiene que ser pequeñito, tener un sabor agradable y disolverse en menos de 10 segundos en tu boca. Se pones debajo de la lengua y en 10 segundos el medicamento desaparece. ¿Cuál es la ventaja? La rapidez del efecto. Porque voy a evitar el circuito enterohepático. De cual por a través de las glándulas salivales va a ir directamente al líquido y va a ser el efecto más rápido. ¿De acuerdo? Analgésicos, por ejemplo. Hay un piroxicam sublingual, se llama Feldene Flash.
hay una benzodiazepina sublingual, que es el Xanax sublingual, ¿de acuerdo? Sí hay, sí existe. Pero no le puedo poner pues un captopril por vía oral, lo muelo y se lo pongo debajo de la lengua. Por eso les hice poner, porque lo mueles y lo pones debajo de la lengua y el captopril es más amargo, o sea, la cosa más amarga que yo he probado en mi vida, porque yo también lo he probado, ¿de acuerdo? Y no se absorbe. Lo que pasa es que generas tanta saliva que el paciente, cuando le hace el captopril sublingual, lo van a ver ustedes cuando hagan emergencia, el paciente está así. Y se está tragando el captopril por la cantidad de saliva que produce. Entonces, ¿qué va? Entra en angustia, en ansiedad, y si llegó con 160 con 100, la enfermera le dice, ¿ya pasó? Sí, ya pasó, señorita. Control. 180 con 120 por la ansiedad. ¿Qué le hace? Furosemida endovenosa. Entonces, esa no es una vía. Pues entonces, si vamos a utilizar esos fármacos que son por vía oral, supuestamente porque van a hacer mayor efecto o más rápido por la vía sublingual, yo agarraría, lo molería, le echaría unas cuantas gotitas de agua y se lo meto en mi enema, ¿no? En el resto hay mayor superficie de absorción. Por eso los niños utilizan supositorios para bajar la fiebre, ¿no es cierto? Pero no funciona, pues, porque no es una vía indicada. Entonces, para eso fue que les hice poner el captopril sublingual. ¿Y qué les pasó? Nada. ¿De acuerdo? A eso iba. O sea, usen los fármacos por la vía que están indicadas. Sí, la vía, entonces, si yo quiero un fármaco de amplio espectro, tipo cefalosporinas de tercera generación, ceftriaxona, entonces eso va endovenoso e intramuscular, pero a mí no me gustan las agujas, abro la ampollita y me la tomo. ¿Qué tal? ¿No es cierto? No va a hacer efecto, pues. Entonces no hagamos cosas por comodidad. Las enfermeras son unas campeonas poniendo captopril sublingual. Eso no se debe hacer, ustedes son médicos, por si acaso. Ustedes, así sean internos, le dicen a la enfermera, señora, ¿qué está haciendo? Captopril sublingual. ¿Por qué? No se absorbe. Ustedes son médicos. Ya de internos saben más que las enfermeras. ¿O no? No, no está convencida la otra. Ya. Muy bien. Muchas gracias, chicos. Ya vendrán